Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, ya veo que hay varios conectados, qué bueno que ya están conectados, me da gusto. Y bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, que corresponde a semana 2, donde vamos a ver la unidad 2, que se llama Literatura o un acercamiento a otras realidades. Les recuerdo, yo soy su facilitadora, Gisela Elena, y estaré trabajando con ustedes durante este módulo 4. Por favor, si me pueden decir si me ven y me escuchan correctamente para continuar con la transmisión. Y bueno, pues ya estoy viendo también sus mensajes, me da gusto que estén conectados, ya vi que hay varios conectados y que de repente se les complica un poquito las actividades. Bueno, precisamente esa es la intención de la sesión, que ustedes puedan pues tener como una explicación más detallada de lo que tienen que hacer y de algunos recursos que son un poquito complicados de entender. Entonces, bueno, esa es la intención de esta sesión y por favor, pues vamos a comenzar. Les voy a partir pantalla. Ok, y vamos a, si me pueden decir si me escuchan bien. Ah, perfecto. Muy bien, gracias Sandra. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Bueno, les decía que vamos a ver la semana 2, la unidad 2, literatura a un acercamiento a otras realidades. Esta semana vamos a analizar textos literarios en su contexto particular para comprender la visión del mundo que plantean y así entender que existieron y existen formas diferentes de percibir la misma realidad, pero que no por ser diferentes son mejores o peores. Entonces, bueno, vamos a ver precisamente el mismo texto, pero desde diferentes perspectivas, desde diferentes formas de percibir esa realidad. Y bueno, como cada semana tenemos que trabajar en el foro aprendiendo. El foro aprendiendo, talla, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces les decía, en el foro aprendiendo vamos a trabajar sobre la diversidad y vamos a compartir muestras de riqueza cultural y literaria de nuestro estado o comunidad. Lo primero que tenemos que hacer pues es compartir precisamente de dónde o de qué estado somos originarios para poder precisamente compartir esas muestras de riqueza cultural y o literaria de nuestro estado. Entonces, bueno, vamos a ver qué tan diverso es nuestro grupo con esto y también podemos compartir si ustedes o algún miembro de su familia son hablantes de una lengua indígena o bueno, sobre todo alguien cercano a ustedes son hablantes de alguna lengua indígena. Recuerden que aquí en México hay muchas lenguas. También si saben de algún cuento, leyenda, refrán, copla o son de su región, hay que compartirlo con sus compañeros. Entonces, bueno, vamos a trabajar precisamente sobre esta diversidad cultural y vamos a ver pues de dónde somos, ¿verdad? Eso es importante para ver que somos un grupo muy diverso. Recuerden que esa es la ventaja de Prep en Línea CEP, que podemos estar trabajando en conjunto aunque estemos en diferentes lugares de nuestro país, ¿verdad? También algo muy importante, recuerden ser respetuosos con las opiniones de los demás, revisar ortografía y revisar redacción. Bueno, entonces les decía, vamos a continuar con... Ok, no se escucha. Bueno, vamos a hablar un poquito más fuerte. Les decía, vamos a... ¿Dónde estábamos? Ok, vamos a seguir hablando de literatura. Recuerden que la literatura es el arte bello que tiene por instrumento la palabra. Es el conjunto de las composiciones literarias de un pueblo, época o género, conjunto de obras sobre algún arte o ciencia. Ya le platicábamos la semana pasada que la literatura va a tener un lenguaje o una función poética, ¿verdad? Un lenguaje connotativo o una función poética. ¿Por qué? Porque va a perseguir la belleza. Los escritores persiguen conscientemente determinadas intenciones con su arte, pero recuerden que este arte va a quedar plasmado para que un lector de cualquier época pueda revisarlo, pueda leerlo y también interpretarlo. Cada quien va a interpretar estos escritos de acuerdo a su propia formación o prejuicios y los podemos interpretar hasta de forma completamente diferente o incluso contraria a la voluntad de quien los compuso. Entonces, los autores cuando escribieron sus obras pues tenían una intención
Y a veces nosotros por nuestro contexto, recuerden, es muy importante analizar esto del contexto, a veces nosotros por nuestro contexto los entendemos de manera diferente. También algo que tenemos que tomar en cuenta esta semana es el recurso de mundos ficticios y posibles, porque precisamente pues nos habla de estos diferentes mundos que podemos encontrar en la literatura. Los mundos de la literatura pueden ser ficticios o pueden ser posibles y nos va a mostrar algunos tipos de mundo, como el realista o cotidiano, que este es el que más se va a pegar a la realidad de cualquier persona y vamos a tener una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. Aquí podemos encontrar una novela, un cuento, pero que se va a pegar a la realidad, no va a tener elementos que no sean o que no puedan vivirse o hacerse en la vida real. El mundo maravilloso, por el contrario, es el que nos va a presentar seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Por ejemplo, todas las novelas de Harry Potter que están de moda, pues es un ejemplo de este mundo maravilloso, donde hay magia, donde hay seres extraordinarios, seres que en nuestra realidad no vamos a encontrar. El mundo onírico es el que está relacionado con los sueños y se van a presentar situaciones confusas. También hay varias novelas que están escritas, como la de Pedro Páramo, tiene precisamente este mundo onírico, y normalmente las situaciones son confusas porque no sigue un orden cronológico. Es como muy similar a cuando soñamos, que de repente estamos en un lugar, a los pocos segundos ya estamos en otro, o hay elementos un poco pues extraños. El mundo mítico, trata de relatos relacionados con el origen del universo, cuyos personajes son dioses, semidioses o héroes. Un gran ejemplo de esto es todos los escritos de la mitología griega y la mitología romana, que precisamente nos hablan de este origen del universo, de cómo los dioses crearon el mundo y cómo convivían precisamente con los humanos. El mundo utópico, va a hacer referencia a lugares ideales y perfectos que en la realidad pues tampoco son posibles, ¿verdad? Donde todo es perfecto, donde todo es belleza, amor, todo es una situación ideal, por eso se llama utópico. También los mundos, un mundo es la ciencia ficción, es muy común, va a relatar sucesos con una proyección futurista, donde los avances científicos y tecnológicos se hacen presentes. Por ejemplo, todo esto donde podemos viajar a diferentes espacios, lugares del espacio, a diferentes planetas, pues es el mundo de la ciencia ficción. Y el realismo va a expresar las características de una época histórica determinada y va a utilizar la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad. La historia puede ser inventada, pero las características van a ser reales de cierta época. Por ejemplo, la novela de la Revolución, toda está escrita durante el tiempo precisamente de la Revolución. Entonces, a pesar de que hay historias que son inventadas, pero el realismo se le da al situarlas en ese contexto con características reales de ese tiempo, de ese contexto, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los mundos que nosotros podemos encontrar en la literatura y también que si quieren escribir podemos usar. Este recurso es muy importante porque también lo vamos a usar cuando hagamos nuestro proyecto integrador en semana 4. En semana 4 ustedes van a ser escritores y van a escribir su propia historieta. Entonces, pues la van a tener que situar en alguno de estos mundos, ¿verdad? Por eso es importante que desde ahorita revisemos este recurso. Y bueno, vamos con las actividades. Ok, bueno, hasta ahorita creo que vamos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con las actividades. La actividad integradora 3 se llama Textos y Mundos Posibles. Aquí vamos a leer primero la reseña de la obra Frankenstein. Una reseña es lo que alguien más expresa o entiende de la obra original, ¿ok? La reseña la hace otra persona. Hay que leer la reseña. Esta reseña va a ser realizada desde el punto de vista de la persona que escribió la reseña y que leyó la obra original, ¿ok? Entonces, primero leemos la reseña. ¿Cuál es esa perspectiva desde que esta persona ve la obra? Y es muy importante que distingamos el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra en películas y caricaturas.
Hay muchas caricaturas de Frankenstein, de hecho ahorita en Halloween pues se recuerda mucho a Frankenstein, ¿verdad? Lo representan como un monstruo, pero con sus 2 tornillos, vaya, las caricaturas realmente han hecho muchas interpretaciones de Frankenstein, pero recuerden, son eso, interpretaciones. Cada quien hará su propia interpretación, entonces primero leemos la interpretación de la persona que escribió la reseña y después vamos a descargar la obra y vamos a leer los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Obviamente, si quieren leer toda la obra, pues yo se las recomendaría, ¿verdad? Pero si no, solamente vamos a leer los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Vamos a anotar en una hoja sus primeras impresiones. Conforme vamos leyendo, vamos anotando qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos va a evocar en nosotros la lectura de esos capítulos. Vamos a necesitar esas notas después. Después vamos a leer con atención La debutante de Leonora Carrington. Aquí también vamos a anotar nuestras primeras impresiones, lo mismo. Qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos evocó en nosotros. Qué fui pensando, qué fui sintiendo conforme voy leyendo. Lo anotan en una hojita. Y ya que hayamos leído estas 2 obras y la reseña, vamos a crear una presentación con la estructura que se indica. Entonces, bueno, esta es la estructura que se indica. En la primera tenemos la portada. Aquí les hice un ejemplo. Recuerden, es ejemplo. Tienen que ser 11 diapositivas exactas, ¿ok? No puedo pasarme, no puedo poner más diapositivas, no puedo poner menos. La primera es mi portada. En mi portada pues voy a poner el título, el nombre de la actividad o el número de la actividad, Prep en línea CEP, su nombre, por favor, y el grupo. Es muy importante, este no es su grupo, perdón, ahorita les pongo su grupo, es generación 21. Bueno, a ver, les pongo su grupo, denme un segundo. No, ustedes ya son generación 22. Qué rápido pasa el tiempo. Ustedes son generación 22. Denme un segundito, les doy su grupo. Recuerden que debemos poner el grupo completo, no nada más el número, ¿eh? Tenemos que poner desde el módulo, campus, etcétera, ¿sí? Es módulo, en este caso M de módulo 4, campus 3, generación 22-75, son el aula 75. Recuerden que es muy importante que sepan cuál es su campus, cuál es su generación y precisamente cuál es su aula. Estos van a ir cambiando, van a pasar a módulo 5, ya será M5, tendrán otro campus, la generación no cambia, ustedes son generación 22 y también puede cambiar su número de aula. Entonces, bueno, es muy importante que pongamos también el grupo. En mi segunda diapositiva voy a escribir mi primera impresión sobre la obra de Frankenstein, ¿ok? Las emociones que sentí al leer el texto, ¿qué emociones fueron? Recuerden, las emociones son tristeza, desagrado, furia, alegría, temor. Por ejemplo, yo cuando explico esto de las emociones, me baso mucho en la película de Intensamente, porque, bueno, no sé si han visto la película de Intensamente, yo creo que sí, es una película muy famosa, porque ahí nos presentan a las emociones como si fueran personas, son personajes, nos están personalizando cada una de las emociones. Entonces, bueno, esas son las emociones: tristeza, desagrado, furia, alegría, temor, y todas sus variantes. Por ejemplo, la tristeza desde la depresión hasta la nostalgia, por ejemplo, puede entrar la furia o el enojo, puede ser desde un enojo hasta algo de la cólera, ¿ok? Todas esas son emociones, ¿ok? Entonces el temor, el miedo, puede ser hasta una fobia, ¿no? Que ya no te permite hacer alguna otra cosa porque tienes una fobia muy fuerte.
Entonces, bueno, esas emociones las tienen que poner, cuáles fueron sus pensamientos sobre su primera impresión y tienen que poner imágenes que sean acordes a esa emoción que ustedes sintieron, ¿ok? Sintieron temor, sintieron, no sé, duda, miedo, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a poner eso que nosotros sentimos y lo vamos a poner con imágenes y lo vamos a acompañar con un breve texto donde yo explico precisamente cuáles son esas emociones que sentí, ¿ok? Primero de Frankenstein o el moderno Prometeo. Lo vamos a retomar precisamente de la hojita que nosotros escribimos. Y bueno, son imágenes y una breve descripción sobre su primera impresión. Luego, en mi diapositiva siguiente, que sería mi diapositiva número 3, voy a investigar en internet el contexto de la obra y de la autora. Recuerden, tengo que buscar la biografía, tengo que buscar el año en el que se escribió la obra, en el que se publicó, en dónde fue escrita, les decía cuándo, el año donde se escribió, y cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en esa época, en esa primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué escribió el autor esta obra? ¿Ok? Y vamos a elegir los elementos más relevantes y los vamos a presentar en una diapositiva. Igual tienen que ser imágenes y palabras. Tenemos que usar ambas cosas. No se vale solamente utilizar imágenes. Entonces, bueno, ¿cuándo fue publicada? ¿En dónde? ¿Cómo era la sociedad? ¿En qué se inspiró esta autora para escribir esa obra? ¿Qué fue lo que le sucedió a ella que la inspiró precisamente a escribir esta obra? Y lo vamos a acompañar con una imagen. Y pues ese es el título de mi diapositiva, el contexto, ¿ok? Después viene el movimiento literario. Esto también lo voy a tener que investigar. Frankenstein es una obra perteneciente al movimiento que, ¿cuál es ese movimiento literario al que pertenece? Pertenece al género de, y tengo que escribir 2 frases representativas de ese movimiento literario, es decir, busco la definición de ese movimiento literario, y tengo que decir por qué precisamente esta obra pertenece a ese movimiento literario, ¿ok? 2 frases que sean representativas del movimiento literario al que pertenece Frankenstein. Entonces, pues iban a tener que buscar mucha información adicional. Y recuerden que toda esta información adicional que van buscando, tienen que ir anotando sus fuentes, porque sí es muy importante que al final citen sus fuentes. Bueno, luego en mi diapositiva 5 me habla del sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? Bueno, aquí también les puse otra diapositiva donde habla del sentido de la vida. El sentido de la vida simplemente es contestar esa pregunta tan milenaria que nadie ha podido responder hasta la fecha de ¿para qué existimos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestra misión en la vida, verdad? Nosotros vivimos, pero a veces no nos ponemos a pensar precisamente pues para qué venimos a este mundo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el sentido de la vida, responder esta pregunta, ¿para qué existimos? Y hay varios puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, de la religión dice que el sentido de la vida no se puede encontrar en esta vida, que nuestra existencia en este mundo es solamente una etapa para prepararnos para la siguiente vida. Porque pues los que somos católicos desde chiquitos nos enseñan que aquí tenemos que ser buenos y que nos preparamos para ir al cielo o al infierno. Si somos buenos nos vamos al cielo, al paraíso, y si somos malos nos vamos a ir al infierno, ¿verdad? Entonces pues así nos hablan precisamente de la religión, de la moral, que tenemos que ser buenos, que tenemos que portarnos bien, que no cumplir los mandamientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esta vida solo estamos de paso para prepararnos para la vida eterna. Y aquí interviene la fe o la creencia en Dios. Y muchas religiones pues hablan de lo mismo, ¿verdad? Solo cambia el nombre de Dios. De acuerdo a la filosofía, por ejemplo, hay corrientes diferentes donde cada corriente nos habla de un sentido de la vida. Por ejemplo, los hedonistas nos dicen que el sentido de la vida es encontrar el placer y evitar el dolor, que para eso vivimos, solo para encontrar el placer y evitar el dolor. Aristóteles, por ejemplo, decía que el sentido de la vida era ir consiguiendo algo para posteriormente conseguir algo más y posteriormente conseguir algo más, distinguiendo el bien supremo.
Para otros, el sentido de la vida es vivir en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Cuidar la naturaleza, cuidar la tierra, cuidar los animales, etc. Para eso estamos aquí. Entonces, bueno, va a haber diferentes perspectivas del sentido de la vida. Lo que nosotros tenemos que encontrar aquí es cuál era el sentido de la vida de la obra precisamente de Frankenstein. Aquí está, es la 6, no, la 5. De acuerdo a lo que leímos, tenemos que decir cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein, no para el monstruo. Recuerden, Víctor Frankenstein es el que construyó o el que volvió a la vida, se puede decir, al monstruo. Entonces, ¿por qué hizo eso Frankenstein? ¿Cuál fue su sentido de la vida? Recuerden, el recurso que deben revisar pues es este que les acabo de decir, y también ya que identifiquemos cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein, que es el personaje principal de la obra, lo vamos a ilustrar con una o varias imágenes y vamos a explicar el por qué nosotros encontramos ese sentido de la vida en un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras. Entonces, bueno, Frankenstein, esto es un ejemplo, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? ¿Por qué él quiso dar vida a este monstruo, verdad? Y bueno, hasta ahí voy con Frankenstein. Después me voy con La debutante. La debutante es un cuento muy cortito y vamos a hacer exactamente lo mismo. Mi primera impresión, lo acompaño con imágenes. Yo sentí al leer la obra, mis pensamientos al leer la obra fueron, y vamos a acompañarlo con pues las palabras explicando cuáles fueron mis sentimientos y mis emociones, mi primera impresión. En la segunda va igual el contexto, cuándo fue escrita, dónde fue escrita, cuál era o qué fue lo que motivó a la autora a escribir esta obra, qué refleja esta obra, ¿ok? Entonces, bueno, aquí anotamos el contexto. Después, el movimiento literario. Recuerden qué movimiento literario, qué género y las dos frases que identifican este movimiento literario. Recuerden que todo debe llevar imágenes. La diapositiva 9, igual, ¿cuál es el sentido de la vida de la protagonista? ¿Ok? Quiero estornudar, perdón. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida de la protagonista? De la chica que no quería, pues, que no le gustaba su vida, ¿verdad? ¿Cuál era el sentido de la vida de ella? ¿Por qué aceptó cambiar? ¿Ok? Entonces, una vez que lo hayamos identificado, igual lo vamos a ilustrar con imágenes y lo vamos a explicar. ¿Ok? Entonces, bueno, sentido de la vida. Después, en mi diapositiva número 10, tengo que hablar precisamente de la ficción y los mundos posibles. Tengo que identificar en qué mundo cada autor desarrolló su obra. Y voy a hablar de las dos obras. Aquí, si quieren, pueden dividir la diapositiva a la mitad y ver cuál está en qué mundo, ¿ok? Vamos a escribir precisamente a qué mundo pertenecen y vamos a representarlo con una imagen o varias imágenes en la diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Las dos están en diferentes mundos posibles. Hay que ver en cuál se encuentran y poner imágenes que identifiquen esos mundos posibles. Y lo mismo, vamos a escribir una pequeña reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Y finalmente, en mi diapositiva 11, mis fuentes de consulta. Como vieron, pues fuimos buscando mucha información. Al final voy a poner mis fuentes de consulta. Recuerden que la forma correcta de citar viene en su manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP que les dieron, se los debieron haber dado desde el módulo 2, pero bueno, si no lo tienen, yo se los subo al ratito al foro de novedades para que lo puedan descargar o al foro aprendiendo. Pero bueno, recuerden revisar este manual lo van a usar a lo largo de su Prepa en línea CEP todo el tiempo. Es muy importante que aprendan a citar de esa manera. No es nada más poner la liga, ¿ok? Cuando citamos no es nada más poner mi liga, sino que tengo que poner el autor, la página de donde estoy sacando la información, la fecha en la que yo consulté la información y también obviamente la fecha en la que fue publicada la información. Entonces, sí les pido que revisen este manual de citas y referencias, lo voy a subir, se supone que ya lo deben de tener, lo vieron en módulo 2
y si no lo tienen, pues lo descargan el que yo voy a subir, ¿ok? Entonces, bueno, la diapositiva 11 solo es para fuentes de consulta. Si son muchas y no les caben, pues hacen la letra un poquito más chiquita, ¿verdad? No importa. Para que todas las fuentes de consulta queden en nuestra diapositiva número 11. Bueno, esa es nuestra actividad integradora 3. Recuerden ir poniendo todas sus dudas en el chat para que yo pueda irlas contestando. ¿Ok? Bueno, recuerden decorar su presentación, guardar su presentación como nos lo pide, y aquí hay muy importante, sí nos está pidiendo que guardemos la presentación en la nube y que generemos un enlace a dicho archivo. Configuremos los permisos para que lo pueda ver y van a poner la liga en el apartado texto en línea. Cuando añadas tu envío, pega ahí la liga de tu presentación. Entonces ustedes, donde dice subir actividad, arribita van a tener este apartado que dice texto en línea y un recuadro. En ese recuadro deben pegar la liga. No importa que lo suban de manera tradicional, sí está bien, lo pueden subir, pero parte de la calificación es precisamente que ustedes suban el trabajo a la nube y que me compartan la liga donde dice texto en línea. Recuerden que deben ponerlo público. Si no lo ponen público, yo no lo voy a poder ver y por lo tanto no la voy a poder calificar. Y recuerden que si no la puedo calificar, pues la calificación es de 0. Entonces, evitémonos esto. Recuerden siempre que sus enlaces sean públicos para que precisamente yo lo pueda ver. Y aquí pegamos texto en línea. Normalmente, si ustedes ponen muchas imágenes, pues la presentación va a ser muy grande y va a ser difícil subirla de manera tradicional. Aunque no la suban de manera normal, no importa, con que pongan el apartado texto en línea, con eso, con que pongan la liga en este apartado, con eso yo ya la puedo revisar, pero sí es importante, esto es parte de la calificación. Si ustedes no la comparten en Drive, van a tener menos calificación que los que sí la compartan en Drive. Para revisar precisamente sus permisos, pueden ustedes abrir una ventana aquí donde dice nueva ventana de incógnito, y en esa ventana de incógnito van a pegar su liga de Drive. Si ustedes pegan ahí su liga y entra, quiere decir que yo la voy a poder ver. Siempre revisen eso. Si no, quiere decir que nos está... Déjenme ver si alguien ya la subió y de una vez hacemos la prueba. Porque si ustedes no comparten su liga de manera adecuada, pues sí va a ser un problema. Por favor, no quiero que reprueben. Vamos a hacer la prueba, a ver si alguien ya la subió. No, nadie ha subido su tarea. Uy. Bueno. Bueno, entonces, pues sí no tengo una liga para probar, pero recuerden que al subir su tarea sí me debe aparecer precisamente la liga en el apartado texto en línea. También recuerden revisar la rúbrica porque ahí viene lo que se les va a calificar. Es importante que la suban. Y bueno, no hay tareas todavía para calificar. No, bueno. En la ventana de incógnito es donde ustedes van a pegar aquí su liga y ya ver si automáticamente nos lleva o no nos lleva a la página, ¿ok? Bueno, entonces, esa es la actividad 3. ¿Dudas? Me avisan, por favor.
Luego seguimos con la actividad integradora 4, que se llama literatura y pluriculturalidad. Aquí vamos a descargar el archivo. El archivo es una plantilla de Word que ya nada más vamos a ir contestando sobre esa misma plantilla y pues vamos contestando el documento. Resuelve lo que se indique en el archivo, lo vamos a abrir en un procesador de textos, lo más común es Word o en documentos de Google, y una vez que realicemos lo que se indica vamos a guardar nuestro documento con nuestro apellido, nuestro nombre, lo que nos piden, y bueno, aquí les dejé la liga del artículo en caso de que no la puedan abrir desde el Word. Entonces, bueno, la descargamos, ya la tengo aquí descargada en Word, se llama literatura y pluriculturalidad. Les decía, vamos a ir contestando sobre esta misma hoja, no es necesario que le hagan modificaciones, no es necesario que le pongan una portada, no es necesario, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a escuchar el poema de Netzahualcóyotl. Ya saben, le vamos a dar control, clic y automáticamente me tiene que llevar al poema. Lo vamos a escuchar primero en náhuatl y luego lo vamos a escuchar traducido al español y vamos a ir respondiendo. Esta actividad es muy personal también, no hay respuestas buenas ni malas porque nos está preguntando de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y pues cada quien lo va a interpretar de manera diferente. Lo importante, recuerden, en este tipo de actividades es que justifiquen de manera adecuada sus respuestas. Entonces, bueno, ¿habían escuchado antes poesía en lengua indígena? Si no, ¿y en qué lengua? ¿Ok? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas? Aquí les decía, es una respuesta muy personal. ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué les pareció el sentido de las palabras y cuál disfrutaron más? Después vamos a buscar en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900, esto es muy importante, después de 1900, que se hayan escrito en alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser cualquier género, género lírico, género narrativo, género dramático. Vamos a elegir uno que nos parezca interesante, de preferencia alguno en alguna lengua indígena que se hable en su estado o comunidad. No pasa nada si ustedes definitivamente no saben qué lengua se habla en su comunidad, bueno, no importa, puede ser en cualquier lengua indígena. Y vamos a grabar un audio, tiene que ser su propia voz, donde lean dicha obra o fragmento en español. 1 minuto como máximo, ¿ok? Vamos a leer. Si el texto es muy largo, bueno, solamente vamos a grabar 1 minuto. Igual tenemos que subir nuestro audio a la nube, pegar el enlace en este recuadro y verificar que la liga funcione. Para grabar el audio lo pueden hacer en su celular desde WhatsApp, y el mismo WhatsApp va a tener la opción de compartir y lo van a poder compartir o subir directamente al Drive y ya nada más me comparten la liga. También recuerden revisar su liga. Igual lo podemos hacer desde una ventana de incógnito para que pues no tengan el problema de revisar o que yo les diga, es que tu liga no abrió. Déjenme ver si aquí sí ya hay alguna liga para que revisemos, pero creo que no hay tareas todavía. La forma más fácil, les decía, aquí sí ya hay una. La forma más fácil es grabarlo en WhatsApp, desde o también lo pueden hacer en la grabadora de voz de su teléfono. Son como las formas más sencillas. Bueno, vamos a revisar una liga para que vean si se ve o no se ve. Aquí está. Vamos a revisar la liga. Control C. La pego en mi ventana de incógnito. Bueno, obviamente yo lo hago desde mi cuenta, ¿verdad? Para poder calificarles, pero ustedes lo que tienen que hacer es precisamente revisarlo desde su ventana de incógnito
pegarlo y ahí ya vamos a ver si voy a tener acceso o no voy a tener acceso. Muy importante, léanlo con su propia voz. Luego de repente me mandan, por ejemplo, si ustedes son mujeres, resulta que viene el audio con voz de hombre. Bueno, ahí normalmente pues lo que pensamos es que fue plagio y les calificamos también con 0. Entonces, aclárenme las cosas. Por ejemplo, si tuve el caso de una vez de una chica que no podía hablar porque estaba muy enferma y le pidió a su hermano que por favor leyera el poema. Pero si no me avisan, pues no soy adivina, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo digan. Y bueno, aquí ya podemos ver si efectivamente, miren, hubo un problema con la reproducción de este archivo de audio. Esas son las cosas que tenemos que revisar precisamente para que podamos tener una buena calificación. Lo está descargando, a ver si lo podemos escuchar. Siempre revisen desde una ventana de incógnito que se pueda ver, bueno, que se pueda escuchar o que se pueda ver la tarea que ustedes mandaron. Porque habrá facilitadores que les permitan volver a mandarlos, pero va a haber facilitadores que no. Miren, ya lo pude escuchar, ¿ok? Entonces, bueno, sean muy cuidadosos en ese aspecto. Les decía, va a haber facilitadores que sí les permitan volver a enviar, pero va a haber otros que no. Y deben hacerlo bien desde la primera vez, ¿ok? Bueno, aquí va su liga, verificamos que funciona y después tengo que reflexionar y comentar de forma breve, de 3 a 5 líneas, por qué eligieron ese texto o fragmento, qué sintieron al leerlo en voz alta, qué emociones o impresiones te transmitió. Después vamos a revisar el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, que es la liga que les dejé en la presentación, pero igual la tenemos aquí, control clic y automáticamente me tiene que abrir el archivo. Y vamos a responder estas preguntas. Primero, ¿crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Sí, no, ¿y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Vamos a buscar en internet alguna muestra de lírica mexicana que les guste, ya sean corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas, cualquier otra, de preferencia que sea propia de su estado o del estado de alguien que conozcas. Aquí también podemos usar la que compartimos en el Foro Aprendiendo. Recuerden que en el Foro Aprendiendo vamos a compartir muestras de la lírica de nuestro estado, ¿ok? Alguna o algún texto literario, bueno, podemos usar el mismo que utilizamos ahí. Y ahí simplemente lo voy a pegar, voy a copiar el enlace, que puede ser un enlace de YouTube o de alguna página de internet, y la vamos a pegar aquí, vamos a verificar que la liga funcione. Bueno, aquí si tienen discapacidad auditiva, el video, pueden revisar este video aquí en esta página donde está el poema de Netzahualcóyotl escrito, ¿ok? Para que revisen. Este va a tener subtítulos. Bueno, después vamos a reflexionar y comentar de forma breve por qué eligieron esa muestra de la lírica y qué representa para ti como mexicano. Si es algo que les gusta mucho, si son, por ejemplo, de Veracruz, pues a lo mejor fue algún son o alguna copla que sea representativa de su región. Entonces, decirme por qué eligieron esa muestra lírica. Después tenemos que ver que México es una nación pluricultural. ¿Qué es la pluriculturalidad? Bueno, la pluriculturalidad es precisamente que hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. Estos diferentes grupos culturales no necesariamente van a tener vínculos o relaciones de intercambio. Entonces, eso es la pluriculturalidad. Cuando coexistimos en un mismo espacio geográfico, como es nuestro país o algún estado determinado, diferentes culturas. Y cada cultura va a conservar sus propios elementos culturales, ¿ok? Va a tener sus propios elementos de riqueza cultural. Y no necesariamente van a tener relaciones de intercambio. Esto es muy común en países con acentuada presencia indígena y con procesos de dominación colonial por parte de una potencia extranjera en el pasado. Recuerden que nosotros somos un país donde había varias culturas
y de repente pues llegaron a dominarlos los españoles, que a pesar de que trataron de terminar con estas culturas, pues no lo lograron, ¿verdad? Puesto que sigue habiendo muchos lugares donde conservan aún su cultura. Y bueno, lenguas en México hay muchas, les escribí solo las más habladas, que es el náhuatl es la más hablada en nuestro país, de ahí sigue el maya, el mixteco, el tzetzal, el zapoteco, que es muy común en la zona de por Oaxaca, toda esta parte, el tzotzil, el otomí, el totonaca, el mazateco. Estas son como las más habladas, pero hay muchas otras. Ustedes ya tendrían que investigar cuál es la más común o la más hablada en su región. ¿Ok? Entonces, bueno. Y de las emociones, ya les había dicho, aquí también les puse una lista de las emociones para que se ayuden a identificar qué les provoca. Si les provoca alegría, tristeza, melancolía, tranquilidad, enojo, desagrado, miedo, vergüenza, asombro. ¿Ok? Y bueno, terminamos con esta. Ok, entonces bueno, aquí me van a decir precisamente si creen que la lírica mexicana va a reflejar esa pluriculturalidad. Y vamos a decir sí o no y por qué. Y con base en todo lo que has hecho previamente vamos a responder. ¿Cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Aquí vamos a justificar nuestra respuesta de por qué, de qué es lo que creemos cuál creemos que es la importancia de la literatura en esto, ¿ok? De 3 a 5 líneas, con eso terminamos la actividad y la mandamos, esta sí la vamos a subir de manera normal, ¿ok? Bueno. Recuerden también realizar sus actividades formativas. Vamos a tener 2, que es literatura, realidad, ficción y contexto, y literatura mexicana. Recuerden que para contestar sus actividades formativas deben leer los recursos porque son preguntas que hablan precisamente de eso. Y esta semana no vamos a tener cuestionario de habilidades socioemocionales, pero sí nuestras 2 actividades formativas. Recuerden que todo lo que nosotros tenemos que realizar va a estar aquí en donde dice actividades, ¿ok? Entonces son 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas. Y el plagio, bueno, quería hablar un poquito de plagio porque sí lo hemos detectado mucho en este módulo. El plagio es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Eso nos dice la Real Academia de la Lengua Española. Una persona va a cometer plagio si copia o imita algo que no le pertenece y se hace pasar por el autor de ello sin su autorización. Algo tan sencillo, copiar y pegar textualmente es considerado plagio. Recuerden que Prepa en línea se va a tener ciertas características para calificar el plagio. ¿Cómo se califica el plagio? Bueno, si nosotros descubrimos que es plagio, lo vamos a calificar con 0. Es decir, no va a tener los elementos que nosotros requerimos. Se les va a invitar a realizarlo nuevamente ya de manera correcta y se les va a permitir volver a entregar esa actividad. Si ustedes vuelven a entregar esa actividad y nuevamente se detecta plagio en la actividad, ahí se va con 0 y ya no se les va a permitir enviar una tercera vez. Entonces, por eso es importante que no cometamos plagio. Créanme que todos los facilitadores sabemos que hay muchas páginas en internet, muchos blogs y donde ustedes pueden encontrar la información. Pero a veces no nos damos cuenta, pero a veces sí. Entonces, de lo que se trata es de que ustedes aprendan las habilidades que necesitan, que ustedes aprendan los conocimientos que necesitan para poder seguir, sobre todo si varios de ustedes quieren continuar con la universidad, ¿verdad? Entonces, el plagio es un problema. Si nosotros cometemos plagio no estamos aprendiendo nada, no estamos desarrollando las habilidades que son requeridas para poder pasar al siguiente nivel. Entonces, por favor, evitemos el plagio. Yo sé que hay muchas donde nada más buscan la pregunta y les va a dar varias respuestas y van copiando, entonces no es la intención. Créanme, la intención es que ustedes aprendan, que ustedes se lleven esos conocimientos y los hagan propios. ¿Para qué? Pues para que precisamente puedan seguir estudiando y puedan con sus demás módulos. Entonces, si empezamos a copiar desde los primeros módulos, pues que nos esperen los últimos, ¿verdad? No vamos a entender nada. Entonces, por favor, evitemos el plagio. Si se les califica con plagio, bueno, van a tener una oportunidad de hacerlo correctamente y pues la intención es que ya no cometan plagio.
Aquí les dejo dos ligas precisamente donde nos dice qué es el plagio y nos explica precisamente lo que es el plagio para los estudiantes. Y bueno, los datos importantes ya de como cada semana, recuerden que en el foro de novedades o sección de avisos es donde publicamos toda la información importante, revísenlo todos los días. También recuerden no dejar sus actividades para el domingo en la noche. Créanme, la plataforma se satura y ya no les permite enviar las actividades. Y también para que tengan una calificación rápida, pues lo ideal es enviarlas a más tardar el viernes, ¿verdad? Para que se les devuelva su calificación rápidamente. Si ustedes esperan hasta el domingo en la noche, el lunes a mí ya se me junta el trabajo de la nueva semana y ya me es un poquito más complicado calificar y nos tardamos más. Recuerden, eso sí, nunca vamos a pasar de las 72 horas, pero aún así, pues qué mejor que tener la calificación antes, ¿verdad? Cualquier emergencia pueden escribir al correo. De preferencia escríbanme por plataforma, porque es más fácil que les conteste por plataforma. Si me escriben al correo, recuerden poner su nombre completo, su grupo y que son estudiantes de prepa en línea CEP. Recuerden, no es posible calificar actividades enviadas por correo. Si se les cierra la actividad, me pueden pedir extensión y se las doy, porque no se vale que me envíen las actividades por correo. Recuerden que en cuestionarios y foros no es posible otorgar ninguna extensión y que la última semana no vamos a otorgar ninguna extensión. Ahorita todavía podemos hacerlo. Y recuerden, si pueden soñarlo, pueden hacerlo. No sé si tengan dudas, aquí me quedo para las dudas. A ver, vamos a ir revisando sus dudas. Déjenme regresarme. Y voy contestando sus dudas. Ok, si es presentación de PowerPoint y si ustedes quieren, sí le pueden agregar transiciones y efectos. Recuerden que también nos dicen que podemos mejorar nuestras actividades, que debemos ser más creativos en nuestras actividades. Entonces sí le pueden poner transiciones y efectos. Yo sugiero que sí se apliquen transiciones y efectos, ¿ok? Porque es parte de la creatividad y el trabajo extra que ustedes ponen en sus actividades. Entonces yo sugiero que sí. Luego, ok, no, bueno, aquí lo que pide esta actividad, Evelyn, es precisamente que peguemos la liga en ese apartado donde dice texto en línea. Por eso ya se habilitó ese apartado. Hay otras donde sí efectivamente nos dicen que peguemos la liga en un Word y subamos el Word. Si tú la pegas donde debe ir, no es necesario que subas ningún archivo, ¿ok? Solamente en el apartado texto en línea, ahí la pegas. Si quieres pues ahora sí que para tener como dos posibilidades, pues también lo puedes hacer mediante el Word. Pero aquí lo importante o lo que nos piden las indicaciones es que se pegue en ese apartado donde dice texto en línea. Ok, David Ewan, ¿así es tu apellido? Bueno. Sí, efectivamente, Lucía, muchas gracias. Cuando envías tu actividad, te aparece un cuadro que dice texto en línea y en ese recuadro vamos a pegar nuestra liga de nuestra presentación. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Con la actividad 3 o la actividad 4. ¿Algo que quieran agregar? No, no la conviertan en video, es presentación. No deben convertirla a video.
pero aunque yo la descargue, sí puedo ver precisamente esas transiciones que pueden ir haciendo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya no hay más dudas, chicos. Pues si ya no hay más dudas, ya me voy a... Bueno, ya se pueden ir desconectando. Yo me quedo unos minutitos más para ver si hay alguna duda. Y si no, de todos modos, ya saben que estoy pendiente de los mensajes en plataforma. Me pueden escribir y sin problema les contesto todas sus dudas. Ok, muchas gracias, Lucía. Ok, gracias, Fabiola. Bueno, pues muchísimas gracias por conectarse. Ya me despido. Nos vemos el próximo martes en la sesión síncrona y yo quedo pendiente de sus actividades y de sus mensajes toda la semana. No se preocupen, quedo muy pendiente de ustedes. Ok, gracias por conectarse y nos vemos en la sesión la próxima semana. Buenas noches.